Cito. Vamos dar início ao segundo dia de trabalho do nosso simpósio e a nossa segunda conferência. Nosso conferencista já está aqui listo, pronto para iniciar a conferência, então vou apresentá-lo e aí empezamos. Hoje temos a conferência de Jesús Galindo Cáceres e sua formação vem da licenciatura em Comunicação, especialidade em Investigação e Teoria da Comunicação, por la Universidade Ibero-Americana na Cidade do México. Sua maestria em Linguística, com especialidade em Análise do Discurso Sociolinguística, pela Escola Nacional de Antropologia e História, também da Cidade do México. Seu doutorado em Ciências Sociais, eu estou misturando todas as coisas, em Ciências Sociais, com especialidade em Antropologia Urbana e Ciência Política, na Universidade Ibero-Americana também. Em 2015, Jesús Galindo Cáceres recebe o doutorado honoris causa em Comunicação e Pensamento Estratégico do Centro Avançado em Comunicação na Cidade do México. Atualmente é professor investigador da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Autônoma de Querétaro. É professor universitário na Gestão e Recreação desde 2006, membro do Fórum Ibero-Americano de Estratégias de Comunicação desde 2008, promotor da rede do Grupo para uma Engenharia, que faz uma Engenharia e Comunicação Social desde 2009. Membro da Rede Ibero-Americana de Gestores Culturais desde 2009. Membro do Instituto de Altos Estudos em Esporte, Cultura e Sociedade desde 2010. Coordenador do projeto de Engenharia em Comunicação Social e Comuniconomia na Universidade Autônoma de Saltillo, na Universidade Nacional do México e na Universidade Intercontinental entre 2009 e 2016. Seu projeto atual de trabalho é Engenharia em Comunicação Social com as seguintes linhas: cibercultura e redes sociais, gestão e promoção sociocultural, família e enação social, esporte e cidadanização, movimentos sociais e coletivos sociais, participação social e democracia, pequenas e médias empresas, gerações, música, museus, comunicação estratégica, educação, cultura política e sociedade civil, meios de difusão. Dessa forma, solicito então nosso conferencista e os aplausos a ele. ¿Cómo están? Buenos días. Voy a hablar desde acá, porque desde aquí sí puedo ver la pantalla y no me pasa lo de Agilberto, que estaba detrás de la pantalla ayer. Y como no tenemos la tecnología para que yo haga los cambios, entonces le voy a estar pidiendo aquí a Citla, mi amiga, que me ayude a pasar la cosa esta. Bueno, mi amigo Enrique Rivera dice que siempre hay que empezar con los créditos, porque uno no viene de generación espontánea. Entonces, esta presentación la voy a hacer en esta misma semana en una versión que termina en rock. Aquí esta va a terminar en jazz, en el seminario, en el tercer seminario de Estéticas y Culturas del Rock que vamos a tener en la ciudad de León entre miércoles, jueves y jueves, viernes y sábado de esta semana. Entonces aquí tengo va a ser la misma presentación, nada más que aquella aterriza en rock y esta aterriza en jazz. Entonces, el otro tema es que mi adscripción a la Universidad Autónoma de Querétaro es una adscripción que yo le pregunté a Carla si necesitaba una adscripción institucional y me dijo que sí, entonces por eso dije que Querétaro, pero en realidad mi trabajo es un trabajo de colectivo social, que es ese grupo GICOM, de Ingeniería en Comunicación Social,
que como ustedes vieron hace un momento, tenemos 20 líneas de trabajo, 20 redes, y una de ellas es el grupo de Ingeniería en Comunicación Social de la música. Entonces ahí tenemos nuestra página donde está la presentación general del proyecto. Entonces mi vida ya no es muy institucional, que digamos, o no es institucional, punto, sino que desde prácticamente a lo largo del siglo me fui ido moviendo hacia el trabajo en colectivos sociales y en redes sociales, o sea, todo en términos de organizaciones civiles. Entonces, eso somos JICOM. Y en la Universidad Autónoma de Querétaro, y con los nuevos amigos que tengo ahí, estoy trabajando un proyecto sobre ingeniería social de la música, que en el cual participa de manera indirecta, entre otros, Tanius Karam, que lo vi por ahí hace un momento. Tanius, que me está colaborando en la propuesta con una de las líneas del proyecto de ingeniería. En Ingeniería en Comunicación Social de la Música tenemos 9 líneas de trabajo, y una de ellas es en bolero y cultura urbana, en la que mi amigo Tanius nos está haciendo el favor de colaborarnos porque tiene experiencia en esto. Entonces en la ciudad de Querétaro estamos trabajando con trova porque es prácticamente lo único que he detectado en Querétaro donde hay creación urbana local, el canto nuevo urbano, la nueva trova. En ninguna otra área, ningún otro género hay alguna cosa que se parezca a creación cultural original de base civil. Entonces ahorita van a ver la propuesta de metodología general de este asunto. Bueno, esa es un poquito entonces la historia de esto, dicho de manera rápida. Esta misma semana también voy a participar en el Festival del Jazz de la Ciudad de León con una amiga, Cintia Alcalá, que es la cantante de un grupo de jazz allá que se llama Los Pájaros Lolos, y que un grupo al que vengo siguiendo hace más o menos 10 años desde su fundación. Tengo una relación muy cercana con el Bajío desde hace muchos años, y es uno de mis grupos de jazz favoritos porque son jazzistas de la legua. Son un grupo de jazz que decidieron llevar el jazz a rancherías, a pueblos, y entonces ellos tocan jazz desde manouche y funk y combinado con ska y con lo que se les ocurre, y Michael Jackson, para bodas, 15 años, fiestas parroquiales, y me encantan. Es mi grupo de jazz favorito porque hacen promoción del jazz en un lugar en el que los músicos de jazz normalmente ni lo voltean a ver. Entonces Cintia es la organizadora y está en su tercer año de organizar el Festival del Jazz. Entonces me pidió que le presentara una conferencia. Es la única conferencia del evento, que es básicamente de música, y entonces voy a presentar una versión de lo que escuchó en Alaik Priscila, por lo cual le gustó el tema y fue una de las que hizo fuerza, torció para que yo presentara acá este asunto, que es toda una ponencia solo sobre el rollo del jazz, del cual aquí solamente vamos a hacer un apunte al final, porque este es el contexto general del proyecto de música, y lo voy a ejemplificar con el tema del jazz, pero lo voy a ejemplificar con el rock, con el bolero, con lo de la trova, con lo de música indígena y todas las otras líneas que tenemos de trabajo sobre este asunto. ¿Qué más sobre esto? En Alaik, en AMIC, esta semana tenemos la reunión de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, y vamos a tener nuestra primera mesa como JICOM de la música dentro de AMIC, y pues como grupo vamos a presentar ahí algunas cosas. Entonces, como ven, esta semana es una semana donde vamos a tener mucha actividad, el JICOM de la música en diferentes ciudades del país, en diferentes eventos. Dicho esto, vamos a poner el índice mientras les platico la anécdota. Pensé mucho cuál podría ser un relato o una primera presentación del asunto, como para poder ligar lo que hacemos en ingeniería en relación con la música, y el fondo genealógico de este evento, que es el asunto de la oralidad, de la historia oral, de la memoria y estos cuentos. Y además, dentro del contexto del campo académico de la comunicación. Todo esto es muy interesante. Me da mucho gusto ver acá a mi amigo Jorge Aceves, porque en algún momento iba yo a comentar que me tocó participar en
en un taller, seminario que teníamos en la Casa Chata, del que lideraba Jorge, del cual surgió la primera asociación de historiadores orales de México, hace un rato, como que serán 20 años, no me acuerdo, pero hace un chorro. Y entonces también estaba lo del Matías Romero, que también trabajaba en rollos de historia oral, con el rollo de la revolución y no sé qué historias. Entonces me ha tocado participar también de manera paralela, de manera profesional, en este asunto de la historia oral. En el proyecto que trabajé aquí en Colima, en el programa Cultura, conmigo Jorge González, que también está por allá arriba, y otros compañeros que tengo por acá, la misma Carla, que es coordinadora de esto, mi amiga la Cerme y mi comadre Angélica, que están allá atrás. Ayer andaba por aquí Ana Uribe, no sé si está por acá, y en fin, otras gentes del programa Cultura. En esa época, el paquete tecnológico con el que trabajé, el proyecto sobre cultura mexicana, nacional y regional, fue de los 4 paquetes con los que trabajé, uno de ellos fue el de historia oral. Y este asunto de la historia oral lo aprendí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la cual también soy egresado. Yo tengo varias formaciones de pregrado, y entonces me da mucho gusto que de pronto, que era como un sueño hace 30 años, que la antropología, el área académica de la antropología y el área académica de la comunicación tuvieran más contacto. En el Colegio de Michoacán, con mi amigo Pepe Lameiras, en la época que estaba yo acá en Colima, intentamos hacer un evento en 3 días para dialogar entre gente del campo académico de la comunicación y del campo académico de la antropología y la etnología sobre qué puntos de la agenda teníamos en común. Y fue un desastre. Ni los antropólogos se interesó, ni a la gente de comunicación les interesó, solamente a mí y a Pepe, fueron los únicos que nos interesó que se dialogara en ese punto. Entonces es un triste antecedente. Entonces imagínense de eso, llegar a un evento como este, donde la agenda ya está fusionada, ya es la misma prácticamente. Entonces me da mucha emoción participar en un evento como este, donde aquello que parecía un sueño y parecía la Torre de Babel, donde nunca van a platicar ni van a poder trabajar conjuntamente sus agendas y sus herramientas antropólogos y comunicólogos, pues hoy es una realidad con este evento. Entonces, buscando la imagen que pudiera trabajar, esto se me ocurrió la siguiente. En esa época, nunca he sido docente, yo soy un investigador o un ingeniero, siempre he sido un activista, un militante. Entonces eso de dar clases no es lo mío, pero me ha tocado dar clases en un montón de lados, sobre todo cursos pequeños, que es mi forma básica de relacionarme con la docencia. Son con esos cursillos que son de 3 días o de una semana intensos, porque ese rollo de dar una vez por semana, no sé qué, me da una hueva tremenda, me aburre, me harto. Ya el segundo mes ya quiero que se acabe la chingadera, porque ya estoy harto de estar esperando la siguiente semana, no sé qué, que es la forma básica en la que trabajo un académico. Por eso no soy un académico, soy otra cosa. Y entonces en estos cursillos tuve un discípulo, Hugo, que es un fotógrafo, que tomó el curso como siendo estudiante de Rosana Reguillo en el ITESO en aquella época. Y entonces, unos 2 o 3 años después de que egresó, me buscó para que le diera una asesoría profesional como fotógrafo y cineasta, porque estaba trabajando para una empresa que hacía videos de bodas y 15 años, ¿no? El video donde entrevistan al papá, a los tíos, no sé qué rollo, y luego toman ahí cuando están bailando la boa, no sé qué historias, y el baile del vals, no sé qué cuentos. Y entonces él, con su formación de comunicólogo y de antropocomunicólogo que había tenido con Rosana y conmigo, se le ocurrió que también en esos videos incluir algo como historia oral, o sea, que hubiera relatos de parte de todos los participantes. Entonces, pues platicamos, tiene que ver con el rollo de la música. Me preguntó, ¿cómo le hago para que la gente recuerde? ¿Cómo le hago para que la gente se suelte en el relato? Para yo como especie de cazador oportunista de relato, se pueda captar cuando llora o cuando se emociona y eso ponerlo en el video para el cual me están contratando. Entonces, de manera muy fácil y espontánea, que es uno de los elementos que está detrás de lo que vamos a ver ahorita inmediatamente, le comenté, pues los sentidos, Hugo.
Básicamente lo que somos son sentidos. Esa figura cognitiva del recuerdo como si estuviéramos leyendo una novela, es una mamada. En realidad lo que recordamos lo que somos mamíferos. Recordamos olores, recordamos sonidos, eso es lo que somos. Y eso lo asociamos con trozos literarios, pero la literatura en sí misma es un cuento chino. El hipotálamo es la base de la memoria, la figura de la sensitividad que tiene que ver con nuestra parte de reptiles. Esa es la parte que nos hace movernos e incluso portar memoria y recuerdos en el sentido cognitivo básico, pues de nuestra genealogía mamíferas. Nos parecemos más a las vacas, a las ratas, de lo que pensamos, en el sentido de cómo reaccionamos, cómo recordamos, a qué le tenemos miedo, qué nos fascina, qué nos atrae. Y Hollywood, que pensaríamos, como que cambiaron la onda ¿se oye mejor o peor? ¿Mejor? Porque yo no lo oigo. Es como los músicos, acá en el reverb que me da, se oye horrible, pero si ustedes lo oyen mejor, que bueno. Entonces, le dije, pues usa los sentidos y provoca la memoria a partir de estímulos sensoriales, y es como la gente de pronto se prende y recuerda cosas que de otra manera no podía recordar si solo el rollo fuera como psicoanalítico. A ver, platíqueme su no sé qué, sino estimularlos a través del olor de un pan, y de pronto la raza, mocos, como en la película la de Ratatouille, que ustedes recordarán la escena, que es muy bonita, de la sopa que hace la rata o el ratón, y el gourmet mamerto, cuando prueba la sopa, se recuerda su infancia, y entonces es fascinante. Pues eso es lo que somos, esa es la memoria. Eso es básicamente cómo funciona esta cosa. Entonces, como vamos a ver inmediatamente, la exploración de lo que somos en la parte biofísica es clave para todo este cuento de un programa de trabajo con la memoria. Y entonces lo hizo Hugo, aquello. No me platicó, se fue con la asesoría, hizo ejercicios, y a los pocos meses me habló, fíjate, quiero que veas un video de los que he hecho con la cosa aquella que platicamos, y entonces lo fui a ver. El video era 50 años de celebración de bodas de oro de una pareja. Entonces era todo el rollo de la celebración de los 50 años. Entonces imagínense, esa gente tenía hijos, nietos, y fue el fiestón, acá el cuento. Y entonces a él se le ocurrió hacer la historia de vida con la gente, siguiendo el protocolo completo, que era ir a los lugares donde ha vivido su infancia, tanto la señora como el señor, platicar con los vecinos y no sé qué, hacer como especie de pequeño reportaje, un documental de todo el cuento. Pero había un punto clave de todo ese cuento, era que el tipo había sido alcohólico, y siendo alcohólico prácticamente había destruido la familia, había destruido su vida, había sido un desastre, y había regresado, se había recuperado. Entonces ese era un elemento, es microetnohistoria, que estaba como referente en toda la red de la gente que había tenido que ver con esta pareja y con este cuate en particular. Entonces eso salía una y otra vez, el rollo de que cómo el vato había tenido una mala época y luego cómo se había recuperado. Y entonces Hugo, no se lo dije yo, sino él fue por su cuenta, dice, pues el documental debe tener un soundtrack. Entonces el soundtrack, pues que lo voy a construir a partir de la memoria, eso le ocurrió a él, de la memoria de las rolas que están así como soundtrack temporal, de cuando era su infancia y estaba en la cuadra y que la mamá y que iba a comprar las tortillas, no sé qué, cuáles eran las rolas que se oían en esa época. Entonces la banda de sonido la hizo a propósito de las rolas. Pues fue un ejercicio así como de cineasta, que está bien, ¿no? El efecto, por eso me puso a leer el video, el efecto que tuvo en la audiencia fue un efecto de aquelarre, porque les pone el video a la mitad de la fiesta, antes de que el vato se tira el rollo de gracias por estar aquí, que no sé qué cuento, y antes ya de la pachanga y la peda propiamente tal, generalizada. Entonces ponen el video a la mitad de la fiesta y se arma un desastre.
porque todo el mundo se azotan, empiezan a llorar, las lágrimas, los gritos, y entonces Hugo decía, ¿qué pasó? No entiendo, o sea, ¿qué hice? ¿Qué le hizo el video a la gente? O sea, entonces dice, Chucho, explícame, ¿qué fue lo que pasó? Eché a perder la fiesta. O sea, era el video a la mitad de la fiesta y luego ya seguía la pachanga normal y el video acabó la fiesta. Porque ya de ahí ya no pudo seguir habiendo fiesta después de que puse el video. Entonces la gente estaba entre asombrada y emputada. Oye, porque tampoco sabían qué había pasado. No podía identificar, es que ahí salió en calzón, no sé qué. No había nada así que se podía identificar. Entonces a la hora de platicar, de reconstruir el asunto, yo tampoco entendía qué había pasado. Dije, la música. Fue la música, Hugo. Fue la música. La música malviajó a todo mundo en el sentido más pleno y poderoso de la palabra, porque como vamos a ver inmediatamente, la música, el soundtrack no es el soundtrack de Hollywood, todos tenemos un soundtrack y nuestra vida está básicamente ordenada por pautas musicales. Lo que sucede cognitivamente a nivel de química del cerebro en relación con la música es lo más complejo que tenemos. El efecto que tiene respecto a configuración neuronal, a reconfiguración neuronal, la música es muchísimo más complejo y más intenso energéticamente que los choros. La música te prende más, la música te hace más cosas. Lo último que pierde alguien que tiene demencia senil o alguien que tiene Alzheimer es la memoria musical. Nunca se han preguntado, si no lo sabían, ahora ya lo saben, y pregúntense por qué. ¿Por qué olvidan todo? ¿Por qué cuando el cuerpo decide deshacerse de todo aquello que es materia gris y que para darle prioridad a digerir o al latido del corazón o lo que sea, y todo lo que implica eso respecto a relación social o memoria, el cuerpo, y sucede también de manera social, también hay Alzheimer social, cuando la vida social decide que toda esa carga de usos y costumbres tan amada de los idólatras de la identidad, de pronto la sociedad dice, a la chingada, no me interesa eso sobra, eso me quita tiempo, y entonces olvidan masivamente la gente y no pasa absolutamente nada porque estamos en un proceso de ingeniería social que iba a otra parte. Menos la música y los olores, que es la base de todo este cuento, es lo más primario, es lo que tenemos en contacto con las cucarachas. Entonces, de ahí el interés entonces, a partir de esta anécdota, de esto que me pasó con Hugo, de ¿qué onda con la música? Siempre me gustó la música, siempre me interesó la música, tenía yo cuentos, es que te prendes, la música no sé qué rollo, aquellos ejercicios esto es muy interesante, la anécdota de la música, como para ir posicionando el tema. La primera comunidad virtual, según Reinhold, en la historia, la primera comunidad virtual fue de la comunidad de seguidores, de fans de Grateful Dead. Grateful Dead no fue un gran grupo de rock, pero fue un grupo de rock muy interesante porque tiene que ver con la época de las comunas hippies, son los inventores de los raves y además trabajan con la comunidad del New Age en California, y con esos psiquiatras locos que se peyoteaban y se marihuaneaban y se les sediaban para experimentar qué pasaba con la vida, y entonces se organizaban los raves con las comunidades de estos rockeros que querían ir más allá de las puertas de la percepción, los Doors, que también son californianos, y entonces el que hacía la música a la gente en los raves era el punto clave. O sea, ¿qué relación había en la película sobre los Doors? Recuerdan que hay una figura en la cual al cantante, a Jim Morrison, lo configura simbólicamente como si fuera un chamán. Y sobre esto se ha especulado mucho, lo que es un cantante de rock respecto a la continuidad. Es que es lo nuevo, que no sé qué. No, disculpen, es lo más viejo que existe, ese es lo más parecido que tenemos un chamán. Mick Jagger es un super chamán, cabroncísimo, lo vamos a extrañar cuando muera. Y un amigo que ha ido a 25 conciertos de Rolling Stones, me decía, ¿tú ya fuiste a un concierto de Rolling Stones, Chucho? Y le decía yo, no, la verdad no. Toda mi vida me pasé diciendo, cuando llegaban los grupos gringos, ni que fueran los Rolling Stones.
y no iba. Y cuando llegaron los Rolling Stones dice, es que estos no son los Rolling Stones, es lo que queda de los Rolling Stones. No, Chucho, ve a ver el concierto Rolling Stones, vas a ver qué es este rollo. Y entonces apenas los oí el año pasado. Fui a uno de los 3 conciertos de los Rolling Stones ahí en el Foro Sol y no mames. Está Mick Jagger con la banda detrás, están las pantallas y el vato solito, moviéndose solito. ¿Ves ahí el cuerpecito, la viborita moviéndose? Te arma un río, ya quisiera Peña Nieto, no sé quién, armar el relajo que arme ese cuate es un chamancito. Entonces la música y los mediadores de la música son personajes interesantes. Bueno, estas son las cosas que tenía yo anotadas hasta que apareció la anécdota esta que les platico de la historia de vida, y a partir de ahí inicié un trabajo. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia también trabajé en musicología una época, con, no sé si anda por ahí el Gilberto, o se acuerda Catalina, con el profesor Thomas Stanford, que creo que todavía anda por ahí. Yo ya lo daba por muerto, pero me dijeron que todavía anda por ahí, porque ya es mayor, ya era mayor cuando yo era chavo, o sea que ya debe estar muy mayor. Entonces era genial el rollo de la etnomusicología. Entonces trabajo una época en la Autónoma de Nuevo León, en un proyecto de musicología urbana, y entonces eran notas, y de ahí saltamos al rollo del proyecto de Ingeniería en Comunicación Social de la Música. Hay más antecedentes, pero quiero como posicionarles, como para que ustedes vayan revisando su propia historia, sus propios relatos de lo que les ha hecho la música. Y entonces sí, pasamos a la primera. Yo digo que algunas preguntas generadoras del proyecto de Ingeniería en Comunicación Social podrían ser estas. ¿Qué nos ha hecho la música? Soy ingeniero social. Quiero averiguar, quiero hacer primero una sistematización de lo que ha sucedido históricamente respecto a qué nos ha hecho la música. Otro asunto es qué hemos aprendido sobre lo que nos ha hecho la música. La patita de esto es, entro en contacto con la música popular brasileña por mi primera pareja en los años 70, que es una mujer brasileña de Río de Janeiro, y que los primeros 2 cassettes que me da para decirme, esta es mi música, en ese pequeño intercambio, siempre la música ha tenido que ver con todo, mi vida, amigos, novias, todo. Entonces me regala, ella era de familia minera, pero asentada en Río de Janeiro, me regala un cassette de Egberto Gismonti y un cassette de Milton Nascimento. Entonces los dos me fascinan por diferentes razones. Y siguiendo de la pista Egberto, que es un tipo muy interesante, descubro que él está asociado con un tipo Freckman que trabaja rollos de terapia y música. Y ahora hace poco que conocí, entre finales del año y este año, a un mexicano que se llama Daniel Torres, que hace música para sanar. Y me encantó que él estudió en Buenos Aires estas cosas terapéuticas, y en Brasil con la gente esta que yo había conocido entre finales de los 70s y principios de los 80s, de por qué es terapéutica la música, qué nos hace la música. Cuando oímos música, ¿qué nos hace? Esos rollos de lo que yo había leído en mi formación básica musical, de que cuando es a mayores tiene un efecto de exaltación, cuando es a menores tiene un efecto de no sé qué rollo, ciertos armónicos del arpa estuvieron prohibidos porque eran música demoníaca, porque tiene un efecto cognitivo sobre la gente, y bla, bla, bla. Todas estas eran notas que yo tenía en mi propia cultura musical de esta cosa de la música es más que solamente me gusta o no me gusta, suena bien o no suena bien. ¿Qué hemos aprendido sobre lo que nos hace? ¿Qué hemos aprendido de lo que nos hace? Esto de que si les pones Mozart a las vacas producen más leche, discúlpeme, ¿por qué? ¿Por qué si pones Mozart producen más leche? Si les pones abajo, les pones a los Beatles, no. Pero si les pones a Mozart, sí, ¿qué chingados tiene Mozart? ¿Qué tiene el compás, el acorde? ¿Qué pasa ahí que te tiene ese efecto? Hay el rollo también con los niños, de que cuando están embarazadas las morras, si les pones Mozart, entonces los morros salen más prendidos y no sé qué cuento. Bueno, todo esto me llevó hasta la parte física de la vibración, hasta imágenes que para mí son fantásticas, como de ciencia ficción, pero que son reales. Este reloj es una pieza musical, porque es una configuración en términos físico-químicos de vibraciones.
Estas vibraciones yo las puedo poner en un registro sonoro y va a ser una rola. Este micrófono igual, este dedo es una cancioncita. La manera como está compuesto, como está constituido, bueno, veo músculos, no sé qué rollo, pero todo eso es químico, es molécula, es una vibración. Lo puedo poner en un registro sonoro y escuchar la rola. Todos somos una rola para la otra persona. En los elementos de comunicación interpersonal y de interacción, cuando se habla de la importancia de lo analógico, incluyendo en el pedo del analógico de la grabación, que va a aparecer por aquí, son vibraciones, todo es vibración finalmente. La teoría de las cuerdas, la propuesta física más compleja que tenemos ahora, de donde viene el muy promovido el concepto de los multiversos, parte también de la vibración. Es una vibración que se amplía en frecuencia o se reduce en frecuencia y eso construye universos. No mames, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de física teórica, de lo que hay detrás de toda la computación cuántica y todo ese asunto. Todo es vibración. Entonces, este asunto de la vibración y su referente sonoro, a propósito de la configuración de lo que nosotros llamamos música, todo eso es, discúlpenme, es fascinante. Y entonces tengo que averiguar qué chingados es eso, y quién sabe de eso, y quién lo ha buscado. Encontré un musicólogo gringo que hace una revisión de la lírica, de la historia humana, hasta configurar los 6 tipos de canciones genéricos. Todas las canciones de todo el mundo, de todas las épocas, de todo el planeta a nivel global, entran en la configuración de uno de esos 6 tipos. Y cada tipo es un tipo constructor de una forma de vida. Uno de los tipos, por ejemplo, son las canciones románticas. Es uno de los 6 tipos. Las canciones de guerra, las canciones que cantabas y entrabas en mantra. Imagínense lo que es esos güeyes que iban marchando mientras le estaban dando de balazos del otro lado, y iban cayendo como soldaditos de plomo, y los vatos no se agüitaban porque iban cantando. O sea, ¿qué efecto tenía a nivel de mantra, o el mantra mismo, que tú lo vas cantando, y entonces te va ajustando chakras y la circulación? No, es que no mames. O esta cosa del Sahara, que tiene que ver con los compas estos de los terapeutas, donde tienes un problema de digestión, y canta el chamán y te cura. Mi amigo Juan Pablo Espuro, que estudió en Francia jazz, el contrabajo, estaba rodeado de africanos y de negros ahí y blancos, árabes, ahí en Francia donde estudió. Y entonces lo que más le gustó de toda su estancia en Francia, y es un pequeño chamán que tenemos acá en México, fue esta parte, donde tocaban un instrumento de 2 cuerdas, hacían un canto, y con eso aliviaban penas de amor, conflictos familiares. Y entonces el vato dice, enséñame. Dice que se pasó 2 años para que le permitieran tocar la guitarrita, o sea, agarrarla, no tocarla, sino poderla, poner los dedos encima. Y los vatos le dijeron, si quieres aprender todo este rollo, pues mínimo te tienes que quedar a vivir aquí todo el resto de tu vida. Entonces el vato dijo, no, ya no es para tanto. Y ahora en México se arrepiente, puta, qué pendejo, me hubiera quedado allá entre los beduinos o ese rollo para poder aprender a sanar cantando y tocando una guitarrita. ¿Qué es lo que nos hace el son? Es lo que nos hace el son, básicamente, es lo que nos hace la salsa, es lo que nos hace bailar, como vamos a ver inmediatamente. Y por supuesto, como soy ingeniero, yo quiero saber. Igual que Daniel Torres, el amigo guitarrista, igual que Juan Pablo Espuro, el contrabajista, yo quiero saber, quiero poderlo hacer, quiero poderlo enseñar a otros, quiero que la gente sepa que tiene la puta gallina de los huevos de oro cuando estamos hablando de música. Y en relación al contacto de lo que tenemos aquí, decía yo hace rato, y la memoria, decía yo, y la memoria, no, ¿cuál es el corazón de la memoria? El corazón de la memoria es un mito, es un relato. Pongámosle musiquita. Si tiene musiquita, ese mito va a ser el corazón de tu configuración de sentido ritual. Si no tiene musiquita, se te va a empezar a olvidar y vas a acabar olvidándolo. La música tiene una configuración de fijar y reconfigurar potentísima. Si ustedes quieren desarrollar su mnemotecnia, pónganle musiquita. Canten sus choros académicos, esos todos mamertos, pónganles musiquita y van a ver cómo no se les va a olvidar nada.
y cada vez que se acuerden de ellos van a estar más contentos, en lugar de estar a un paso de la diarrea, como a algunos les pasa. ¿Vieron la nota esa de que en Estados Unidos 1 de cada 3 estudiantes de doctorado necesita ayuda psiquiátrica y terapéutica? ¿Sí vieron una nota que acaba de salir? Pues yo diría, como ingeniero en comunicación social de la música, es, bueno, si les enseñaran todos los cuentos estos con musiquita, seguramente se solucionaba el problema y estos estudiantes de doctorado ya no estarían entre la diarrea y el estreñimiento por tanta cosa que tienen que estudiar y las presiones a las que están sometidos. Y si además bailaran, ¿sabían ustedes que la figura cognitiva más compleja que tenemos, la que da más sustentabilidad, la que promueve más desarrollo total, dije total, en todos los sentidos, es bailar? Porque es una configuración de equilibrio y desequilibrio con elegancia, con placer. Y entonces afecta tu digestión, afecta tu sustentabilidad biomecánica, tu articulación ecológica, y no hay nada que te mantenga más sano y te mantenga más fuerte que bailar. Bailar. Bueno, yo bailo a veces allá en las bodas que no sé qué. No, son mamadas, esto no es bailar. Bailar como respirar, como desayunar, bailar, vivir bailando. ¿Y qué pasaría si viviéramos más bailando? Si ahorita en lugar de estar sentados ahí a punto de la jeta después del desayuno, nos echáramos unos pasecitos como de baile y luego siguiéramos la charla esta. Puta madre, entonces mi discurso les llegaría, los prendería y chamánicamente los volaría por los aires, como hace el pinche Mick Jagger, que nos pone a bailar a todo mundo, ¿no? La que sigue. Pues esto me lo paso rápido, es cómo recordamos y cómo es que olvidamos. Eso es lo que somos, recuerdo y olvido. Ayer que oía yo la charla de Gilberto y los comentarios de ustedes, volví a sentir este malestar que me da de que de pronto defendemos el recuerdo como si eso fuera muy importante a priori. Discúlpeme, es una puta piedra en la pata. Es algo que te detiene, es algo que te limita también, es algo que te da consistencia, pero es algo también que te atrapa, es una cárcel, es una jaula el puto recuerdo y la cultura. No hay nada más, no hay nada que te impida más cosas que tener que seguir a pie puntillas un pinche patrón cultural. Entonces vamos dándoles importancia al olvido también, igual o más importante que olvidar. Palo Alto y la terapia breve, toda su metodología parte de eso. Suelta, cabrón, fluye, olvida, a la chingada, ya pasó, no importa. No son terapeutas que te dicen, no, cabrón, tu mamá, hija de la chingada, no se te vaya a olvidar, esa cabrón, ahí está el pedo, no se te olvide nunca. Todos los días recuerda que esa hija de puta fue la que te jodió la vida. ¿Qué terapeuta te sale con ese rollo? Todos los rollos de terapéuticos son, olvida, cabrón, suelta, que ya pasó, no me jodas. Y entonces, sin embargo, antropológicamente nos la pasamos diciendo, no, hay que recordar. Digo, bueno, no mamen, están jodiendo a la gente, como con esa cantaleta. Bueno, más o menos. Entonces, y por otro lado, como soy ingeniero social, el corazón de todo el cuento de lo social, desde un punto de vista de ingeniería, gracias Santo Padre Max Weber, que es el ancla de todo este cuento, para la sociología mundial. ISA hizo una encuesta a finales de la década del siglo pasado y principios de esta década. Le preguntó a los sociólogos, miembros de ISA, cuál era el sociólogo más importante en la historia de la sociología. Y el 80% pusieron en primer lugar a Max Weber. Y el centro de la sociología de Max Weber es la acción. Y Habermas, en su famoso libro de la acción comunicativa, parte del señor Max Weber y todos los cuates, empezando por Parsons y todos los demás, que lo han leído. Pues yo soy, en mi parte de sociólogo, pienso en la acción. Y como ingeniero social, ves la acción. Eres lo que haces. Ayer preguntaban, ¿cómo le hacemos para que la gente no olvide? Ritualiza, cabrón. Las acciones fijan. Otro rollo de la música, así como en capsulitas. Si usted está cansado, muy cansado, agotado o está emputado, cante. Pero eso lo puede hacer de manera voluntaria. Pero ¿saben qué sucede también de manera involuntaria?
Cuando está a punto de colapsarse en términos de energía, de estrés, que ya te va a dar el Tramafat, aunque sea chiquito, cuando estás en el antecedente de las etapas que te van a dar un derrame cerebral, ¿saben qué hace el cerebro? Como DJ, va a buscar ahí en chinga alguna rola y ¡pum!, te la pone. Y entonces se relaja la tensión. Entonces nos ha pasado a todos, y es que traigo una cancioncita, no sé de dónde la saqué. Lo que te está diciendo el cerebro es, puta, me tienes hasta la madre, cabrón, con tu puta atención, entonces tengo que relajarte con lo que yo sé como cerebro, que es lo que te relaja más fácilmente y lo que baja la tensión. ¿Y qué cosa es? La música. Una rolita, que no necesariamente es tu favorita, porque el DJ tiene urgencia, se agarra lo primero que ve por ahí, que encuentra en tu memoria y te lo pone. Y es una canción hasta que te molesta, pero de pronto el efecto es el mismo, en términos de bajar la tensión, en términos de entropía termodinámica de tu cerebro, que está haciendo todo lo posible para llevarte el derrame cerebral. Tú estás haciendo todo lo posible para llevarte el derrame cerebral. Las acciones, sigue. Aquí me voy rápido. El cuerpo. Me encanta. Ayer en la tarde platicamos de la importancia de la teología de la liberación. Bueno, entre los teólogos de liberación, mi favorito es un economista centroamericano que se llama Hinke Lammert. Es un alemán centroamericano, economista, y que el vato dice, el gran problema de la economía, de izquierda, de derecha, de centro y de cualquier parte, es la ausencia de esta configuración. Todos los agentes, los actantes, los actores económicos, no se tiran pedos, no erutan, no se les para el pito, no tienen indigestión, no les da hambre, no saborean. Entonces todos los actores económicos son unas putas identidades abstractas de no sé qué rollo, y disculpen la sociología, no canta mal las rancheras, pero ni de lejos, y la antropología igual, aunque se las da de que le encanta oler sobacos, a la hora de la hora, cuando teoriza, tampoco hay pedos, tampoco hay erutos, nadie se vomita, nadie se le para el pito, nada, eso no existe. No, eso es lo que somos mamíferos. Y nos tiramos pedos, se nos para el pito y tenemos hambre y bla, 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 entonces es lo que somos. No entidades que es que yo creo que Dios y que la Virgen, no, eso puta madre, esto está a un nivel allá de no sé qué cuento, básicamente somos lo que somos. Y el proceso de civilización es básicamente un proceso de civilización inteligente que va negociando y te va desarrollando esa parte que eres básicamente, porque eso es lo que somos, sangre, sudor y lágrimas, eso es lo que somos. Entonces, hay que partir del cuerpo, y ahí lo dejo, hay un choro ahí, pero ahí lo dejo, ¿sigue? Entonces la música como un articulador de la producción y el cambio, entonces acciones, dije, las acciones es pragmática lingüística, semiótica pragmática. ¿Cómo identifico las famosas acciones para ver cuáles son las que reproducen, cuáles se les cambian? Los verbos. Soy lingüista, topología lingüística básica, ¿qué es el universo desde un punto de vista lingüístico general? Sustantivos y verbos, cosas y acciones, eso es lo que somos, por eso está construido el lenguaje como está. Bueno, vamos, en lugar de ponerle tanto puto interés a los sustantivos, la libertad, la sociedad, la cultura, la no sé qué mamada, hablemos del otro, a la acción, cagar, correr, caminar, besar, las acciones, sociología de acciones, de gente haciendo cosas con su cuerpo, no formando parte de entelequias, la cultura, la sociedad, la no sé qué cuento. Europa, qué madriza nos pusieron con esa pendejada en el siglo XIX con estas entelequias. Regresemos a lo básico, y entonces en caso de la música es cantar, bailar, tocar en términos de un instrumento musical, escuchar, observar, porque también vemos cantar, vemos bailar. Entonces, y eso en otros cuentos que ya los dejo, ya lo platiqué. ¿Sigue? Entonces, la música, ya en términos de cómo es que es fija y estabiliza. No hay nada que tenga más potencia en términos de control social que la música. Una de las figuras de las 6 rolas, aquellas que les platicaba hace rato, son los himnos. No hay nada que estabilice más en términos políticos que un himno. Si ustedes logran que la gente se conecte a un himno, es que ya no hace falta ningún choro ideológico, ni religioso, ni hace falta el diablo, ni el infierno.
se conectan al himno. Platicando con mi amigo, trabajando y platicando con mi amigo Paco Sierra, cuando estaba que es un andaluz que conocí en Madrid y que trabajé con él cuando él estaba en Sevilla, respecto a, oye, ¿por qué en el norte de España hay tanta música coral? ¿Por qué el rollo comunal en los países cantábricos de ese cuento son los grupos corales? No hay cantantes individuales. Y en cambio en Andalucía, que él era andaluz y estábamos en Andalucía, aquí la rifa un chorro el cantante individual, de las sevillanas, el cante jondo y ese cuento. Tú que eres acá español y que estudias estas cosas culturales, dame una explicación o dame una hipótesis de por qué se dan estas cosas. ¿Por qué en ciertas áreas del Mediterráneo la canción individual es prácticamente inimaginable? Cantar es siempre cantar en grupos. ¿Y por qué en otras áreas tenemos la imagen de que yo quiero ser el cantante? Entonces me hizo un comentario, lo trabajamos un rato y de aquello me quedó el apunte. Fíjense ustedes que es un sístole-diástole. Cuando hay una sociedad que tiene un montón de prácticas individuales, lo que regula el equilibrio del grupo al individuo son prácticas grupales, como los coros. Entonces viene bien, imagínense ustedes, si estamos en un proceso constructivo de ingeniería social macro del individualismo, no nos vendría mal fomentar coros, fomentar grupos corales. Esa sería, para rollos de comunicación comunitaria, alternativa, todo ese cuento que platicábamos ayer, coros, formemos coros. La gente se va a sentir bien, le va a gustar, le va a querer, se va a sentir que pertenece a algo, no sé qué, pero simplemente por el hecho de los armónicos de las voces en el coro, solo eso está construyendo más comunidad que el choro de seamos comunidad, el nosotros, o no sé qué mamada verbal. El hecho de el baile, los bailes que son de parejas, a los bailes donde todos contra todos acá como tribu y bailemos. Si estamos en procesos muy individuales, fomentemos bailes tribales, bailes de todo el montón, acá como el caballo dorado, ¿te acuerdan? Eso es genial. Es genial, en la parte cuando vivía yo en Sonora, entonces íbamos a los pueblos y todo siempre se bailaba así, como alrededor de la fogata. Todos los bailes eran grupales, y era chingoncísimo, que de pronto estabas ahí siguiendo la coreografía y no sé cuánto, y te sentías poca madre estando allá. Entonces esta figura de los rituales que son grupales o son individuales y la manera como se compensan. Y al revés, cuando hay una tensión al rollo comunitario muy fuerte, ¿qué te parece si nosotros fomentamos concursos de cantantes individuales? Como para equilibrar la mamada de que no todo es acá Fuente Ovejuna, sino también la gente tiene su corazoncito. Entonces, ¿ven cómo van saliendo rollitos por todos lados? Entonces, bla, 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 que sigue. ¿Cómo afecta la música a la vida sociocultural? ¿Cómo articula la vida sociocultural la música? Ya todo esto es ingeniería. ¿Cuál es la importancia de la música para nuestro mundo? Está articulado de la manera que lo está. Sigue. Esto ya es una guía programática, es reconstruir, que es la parte histórica, es la metodología general, y sintetizar a partir de lo reconstruido rollo. Entonces hay un chorote ahí. Sigue. ¿Solamente anterior? Solamente enfatizar esto de la música popular tradicional y la música industrial, porque ya en lo que hacemos como ingeniería, estos son los dos nichos que tomamos como referencia. La música popular tradicional, que es básicamente oralidad, y la música industrial, que es básicamente mediación por grabaciones. Entonces, jugar con esos dos rollos. ¿Cómo es que se difunde la música? A partir de todo lo que es la configuración de oralidad en un sentido amplio, y cómo es cuando se difunde a través de un vehículo de mediación tecnológica como las grabaciones. Las dos tienen enormes potenciales constructivos que podemos aprovechar. Entonces, nada más quería subrayar eso, porque esa es una decisión ya tomada. El primer nivel es el etnográfico. Aquí de lo que se trata de ver es en dónde está la música en nuestra vida. ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En cuántos lugares está y de qué manera? Esto lo voy a sintetizar en la tercera parte. Entonces, eso es etnográfico, como está puesto ahí. Segundo lugar,
¿Cómo articula? Soy un ingeniero social, pero soy un ingeniero en comunicación social. Y entonces para mí la comunicación social es una configuración técnica de, como ingeniero social, ¿para qué me sirve pensar la comunicación? La comunicación como que los medios, que no sé qué, no, eso no sirve para nada. Es ¿qué articula? ¿Cómo junta a la gente? El principio constructivo de los sociales, ¿qué une y qué separa? El principio constructivo general de la comunicación como operación es cómo se configura comunidad y cómo se desconfigura la comunidad. Bueno, y cómo se asocia unir y separar con configuración de común y desconfiguración de común. Bueno, muy bien, a partir de ese elemento, entonces comunicológicamente me interesa saber cuándo la música articula y qué cosas articula. En la Universidad Intercontinental hicimos experimentos como esos con los estudiantes. ¿Con música puedes estudiar mejor o no? Entonces, ahí va es precisamente el cuento. Desde un punto de vista de la pedagogía, de la tecnología social, del estudio asociada al aprendizaje, entre más aislado estés, entre más solitario estés, casi en la oscuridad, con una lamparita, enfocado nada más en los párrafos de un libro, vas a tener mejor posibilidades de estudiar. No hay nada más antisocial que esto que acabo de describir. Te aísla de todo, te separa de todo, desarticula el acto de lectura de todo el mundo, de todo lo que sea. Entonces la pregunta es, si estudiar fuera una tecnología de comunicación social, tendría que estar asociado con comer, con besar, con caminar, con jugar, con relacionarse, con conversar, que no sé qué. Si articulara todo eso, sería una tecnología de comunicación social. Como no articula eso, si le dejo el vector de comunicación social, es una paupérrima, miserable, una soberana porquería de tecnología de comunicación social. Y ahí están las consecuencias. Miles de años invertidos en estudiar y leer, y todo eso se olvida. ¿Saben por qué? Por el mismo proceso del Alzheimer social. Porque es irrelevante, porque no sirve para nada, porque no está articulado absolutamente con nada que tenga que ver con la vida. Si queremos que la gente no lo olvide, tenemos que articularlo con la vida, con lo que sucede, con las acciones, con las interacciones. Entonces el puto mundo académico, aunque ustedes ven, no me simpatiza nada. Porque el mundo académico como mundo académico es anticomunicación social. Es enemigo el mundo académico de la comunicación social. Es increíble que en las carreras de comunicación lo que primero que hacen es reproducir los mismos procesos pedagógicos anticomunicación para enseñarles comunicación a la gente. No mames, debería ser exactamente lo contrario, que tuvieran experiencias de articulación que los convirtieran en gente que respiraran articulación, más que pensar articulación, respiraran articulación a nivel de hábitos incorporados a su vida cotidiana en términos de patrones de acción y de interacción. Pero ese no era el tema, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente punto. Articulación general de la vida sociocultural a través de la música, ingeniería y comunicación. Bueno, ya en todo este asunto, entonces, ¿y cómo le hago yo? Si yo lo quiero hacer, si yo quiero hacer que la música articule, ¿qué puedo aprender? ¿De qué manera he aprendido? De lo que observo, de lo que sistematizo, lo que históricamente ha sucedido para hacerlo a priori, como esto que preguntaba hace un momento. Oigan, sería mejor que la gente, o sea, pedagógicamente indicada, en una auténtica pedagogía de la comunicación, ¿sería indicado que la gente estudiara oyendo música? Por supuesto que sería indicado. La memoria se fortalece. Lo más fuerte de nuestra memoria está asociado a la comunicación. Si ustedes inhiben, la gente que tiene problemas de memoria con el rollo de la música, que es extrañísimo, sería casi como una especie de patología terrible que algo sucediera así, debe tener problemas de memoria en todo lo demás. Y ese es un tema también interesante en sí mismo. Entonces, mencionar esto que mencionaba yo en la otra anterior, esto de la música popular tradicional y la otra música. Por ejemplo, el son en el sentido de asociada a la oralidad, y la música popular industrial como el rock, el bolero y el reggaetón, que depende básicamente para su reproducción de la grabación. ¿Sigue? Ya nos vamos a la ingeniería para acabar. Bueno, aquí ya vamos para el jazz. Y entonces, ¿es la Ciudad de México una ciudad musical? Preguntémosle a Colima. ¿Es la ciudad de Colima una ciudad musical? ¿En qué consiste la situación musical de la ciudad de Colima?
Es como lo de bailar. ¿Qué tan central es cantar, bailar, escuchar música, asistir a fiestas, y tal? ¿Qué tanto articula la vida social? Como tecnología en comunicación social, ¿qué tanto articula la vida social? Las situaciones de la vida asociadas a la música. Entonces ustedes revisen. Pobres de ustedes los que vivan una vida en la cual la música está lejana de ustedes. Pobrecitos de ustedes. Y pobrecitas de sus parejas, porque deben de acoger horrible también, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos conocer e intervenir esa situación musical en la Ciudad de México? Sigue. Entonces, hagan de cuenta que es Colima. Sí está relacionada a hipótesis, esto se llama sociología sincrónica, se le llama esta cosa, simétrica, sociología simétrica. Eso me encanta, son de las cosas nuevas de finales del siglo pasado y principios de esta perspectiva sociológica es la que me gusta, que es muy lógica. Cualquier cosa que afirmes tiene una negación, explora ambas opciones, explora ambas, siempre. Es que hay una explotación capitalista, bueno, eso es lo que afirmas. ¿Qué sería lo que la negaría? No hay una explotación capitalista. Busca evidencia de que no hay explotación capitalista, con tanto interés y con tanta atención como la de si hay explotación capitalista, porque si no nada más te oyes a ti mismo, cabrón, pues entonces ya no tiene chiste, ya no me hagas ninguna investigación, ya tienes tu Biblia, tu pequeño librito y nada más dedícate a recitarlo y a ser misionero de la palabra revelada del capitalismo es el mal de todos los planetas. ¿Qué pasa si tú vas descubriendo que hay cosas que no tienen nada que ver con el capitalismo? ¿Qué pasa si tú vas descubriendo que mucha parte de la vida no tiene nada que ver con esas cosas? No puede ser. No, sí puede ser, güey. Pues ¿eres investigador o no? Nada más ves las cosas de una sola manera, nada más tratas de confirmar un solo rollo. Bueno, entonces aquí está el cuento. No, la puta música es una porquería, no tiene nada que ver con nuestra vida. No tiene nada que ver. Vamos a buscar evidencia. Vamos a buscar evidencia de qué tan lejana y qué tan irrelevante es la música en la vida. Y luego la otra, no, la música es la panacea, es una chingonería y nos construye y sin la música el planeta se derrumbaría. Que es por supuesto la que yo quiero demostrar, ¿no? Pero hay que ser simétricos. Sigue. Situaciones asociadas a la música en vivo. Bueno, ahí en el texto que le pasé a Carla, hay un choricero de estas situaciones que son producto del rollo etnográfico que les platicaba. Y las situaciones a la música grabada que les vengo comentando. Lo que sigue, aquí sí voy a detener un poquito, es las articulaciones básicas, es escuchar, bailar, ver bailar, cantar, tocar un instrumento. Mírense cómo andan en este cuento. ¿Cuántos cantan? Cotidianamente, cantar. Mira qué interesante. El ala izquierda, nuevamente, es la que ha triunfado. Hay más de este lado que de este lado. Es clave lo que nos sucede, la oración de acá del rosario, si ustedes lo asocian, la parte básica del rosario es la parte mántrica, es la parte del sonsonete, es la parte musical, que van acompañándose todos y es una especie de movimiento coral. Entonces, cantar, lo que nos hace cantar es impresionante a nivel cognitivo. Decía yo hace rato, el que come y canta loco se levanta, decía mi abuela. Pues sí, pues es como chiflar y comer pinole, ¿no? Dice, es una combinación mecánica. Pero cantar cotidianamente te relaja emocionalmente, físicamente. Vences a la entropía cantando, reorganizas, es terapéutico, es acupuntura sonora, cantar. Y cantarle a otra persona, los chamanes estos árabes, tiene el mismo efecto. Cantarle a otra persona. A ver, vamos a explorar esa. ¿Cuántos de aquí cotidianamente le cantan a alguien diario? Ahí ya valió madre, ya ven, ya fueron menos. Eso es fregoncísimo. ¿Qué acto amoroso más pleno hay? Que de pronto así, amorcito corazón, no, que le canta el Pepe el Toro a la chorreada.
Es un acto fregoncísimo, o sea, recibir la canción de otra persona, la voz en el timbre y en el rollo de la melodía y de la vibra del cantar, es una chingonería. Estamos diciendo, no, que las tetas, que no sé qué, no. Cántenle, no hay apapacho más cachondo que cantar. Y una cosa no niega la otra, por supuesto, pero la salsa que le da sabor al taco es cantar. Miren ustedes qué emocionante es aquel rollo de las mañanitas, de que de pronto, una, dos, tres, estas son las mañanitas, cuando estás ahí, la mamá no sé cuánto, es de una emoción, así como, ¡gol de los Pumas! Es una emoción tremenda, eso es recibir la canción o dar la canción. Vayan viendo cómo está el cuento este. Lo de bailar yo le dije, escuchar. Esto es un lío, en el rollo del jazz estamos hechos un lío en la parte de ingeniería, estamos hechos un lío con esa parte porque la gente escucha en los espacios públicos, el músico de jazz vive, me voy adelantando ya para acabar, el músico de jazz vive básicamente del antro, del restaurante y del bar. Y la gente que lo escucha, ¿va a escuchar jazz? No, va a echar desmadre, va a chupar, va a cotorrear, va a ligar, a eso es a lo que va. Y la música queda de fondo. Entonces viene la observación, ¿por qué en este momento en la Ciudad de México hay más música de fondo jazzeada, la launchesca, no sé qué, Kenny G, la mamada, hasta rollo tecno y más complicado? ¿Por qué hay más de esta música que salsa, pop, rock o lo que ustedes quieran? ¿Por qué hay más jazz que del otro rollo? Es otra vez la pregunta. ¿Dónde estuvo el acuerdo? ¿Quién copió a quién? ¿Cómo se fue difundiendo? ¿Por qué la gente decide que para comer o para cotorrear el tener la música de jazz de fondo es más interesante que tener rock o pop o salsa? ¿Qué es lo que tiene el jazz en el sentido de articulación, de situación, de diversidad situacional, que lo hace más promiscuo? Más articulable que otros géneros musicales. Son preguntas importantes que no tenemos resueltas del todo, simplemente tenemos la descripción. Tocar un instrumento. ¿Cuántos de aquí tocan algún instrumento? Otra vez el ala izquierda, tan cabrones. Pero no hay tantos. Vean ustedes, tocar un instrumento es como aprender a caminar. Es como cantar o como bailar. Todos deberíamos tocar un instrumento. Todos, como bailar y cantar. ¿Por qué no tocamos un instrumento? ¿Dónde viene el rollo o el cuento? O el cuento de la notación, de la partitura. No, espérense, eso es otra cosa. Es otra vez la Europa del siglo XIX que nos pasó a torcer a todos y que tiene logocentrismo y que el rollo de la textualidad y no ese cuento. No, la música fue oral, fue espontánea, fue palmear y zapatear antes de que apareciera la primera puta partitura en el mundo. Entonces hablemos de las cosas básicas y luego hablemos de las cosas derivadas y complementarias y por lo tanto secundarias, como las partituras. Entonces, tocar un instrumento, chiflar. ¡Vámonos! 1, 2, 3, la de Amorcito Corazón. 1, 2, 3. Bueno, ya ya la polifonía ya no nos salió tan bien, pero entonces sigue, ya vamos cerrando la cosa esta, la que sigue. ¡Titla! Entonces, ya esta es la última billeta. Esto fue lo que platiqué en ALAIC respecto al jazz. Son los 3 programas metodológicos de la ingeniería en comunicación social: intervenir, acompañar y servir. Bueno, en el caso del jazz, intervenir. En el diagnóstico que se hace hace falta mediación de articulación. Hay muchos músicos, hay empresarios, como les mencionaba, que de pronto descubren que si ponen jazzecito la gente le parece más interesante comer en ese lugar que en otro lugar. Hay públicos que les parece interesante, pero necesitamos gestores, necesitamos catalizadores metabólicos, aceleradores de articulación en un sentido comunicativo. Entonces, en esa historia estamos. ¿Cuáles son estos catalizadores que permiten que la gente
conozca a más músicos en más lugares, que estos den dinero para estar aquí y que estos puedan vivir de estar ahí, de lo que el dinero que dejan de estos, y con todo eso vamos formando una comunidad musical en ese sentido más organizada. Entonces, intervenir, acompañar. Está lleno de tribus aquel rollo, lleno de tribus por todos lados, de grupos, generaciones. Entonces el tema es, los millennials, esto no es mamada, no es lugar común, sucede. Lo que sucedió con los millennials jazzísticamente, los músicos millennials y los públicos millennials de México es extraordinario. Quiero hacer un trabajo, estoy haciendo un trabajo, pero quiero, después de lo que te estoy terminando ahorita, hacer uno específicamente nada más para esto, es ¿qué hay detrás de todo este cuento de los millennials respecto a Sociedad Red que los hace tan interesantes? Cualidades. Los jazzistas anteriores se casaban como matrimonio, y como matrimonio se peleaban, se divorciaban o se separaban hasta que uno moría. Esa era la historia de un proyecto y de un ensamble. Hoy no, hoy es la promiscuidad total. Todos tocan con todos, todos tienen proyectos individuales y todos se colaboran con todos en proyectos individuales. Vienen los extranjeros y se fascinan, de gente sale y no sé qué. Entonces hay una, en términos de red, hay un aumento de conectividad y de interactividad que es básicamente la cualidad que hace diferente a esta generación de músicos alrededor de los 30 que las generaciones anteriores. Se acompañan, se colaboran, se apoyan y además son más exigentes respecto a los proyectos originales que las generaciones anteriores, que eran más hueseras, eran estándares, ortodoxias, ¿ya ven? La tradición, el bebop, la no sé qué cuentos. Los de ahora no, hasta se encabronas y dices, oye, ¿tú tocas jazz? No, discúlpame, yo no toco jazz. Entonces, ¿qué chingados tocas, güey? Pues no sé, no me importa, toco música. Esto es un discurso típico de jazzistas millennials. El jazzista millennial, por otro lado, toca desde fusiones con música clásica, salsa, son, rock, tecno. Nómbreme una figura genérica y hay músicos de esta matriz de la que estoy hablando que están haciendo articulaciones, funciones, maridajes. Los rockeros, ¿no? Los rockeros están pero retardadísimos, son el vals contemporáneo, son de un conservador, son un metalero no sé qué, pero tienen 30 años tocando la misma porquería y no evolucionan. Son así, dan pena de lo involucionados y los retrasados que están. Los salseros puta, tienen 30 años repitiendo los mismos patrones armónicos de la salsa que se inventó en los años 70 y 80. En Cali, la capital mundial de la salsa, ya los jóvenes no tocan salsa. Cuando invitas a un grupo de salsa, llegan puro güey de cabecita blanca porque ya nadie toca salsa y solamente consumen la salsa grabada. Entonces, en cambio en el jazz tenemos así de morros tocando, queriendo tocar en público, armando sus proyectitos, abriendo espacios, tocando en fondas, en donde sea, en parques, donde pueden. Entonces, algo hay ahí, en la propia estructura articuladora, en la parte tecnológica de comunicación en el jazz, que es promiscuo, es el jam, es la improvisación, es la integridad, la relación entre el soleo, que es el individuo, contra el grupo, que otras formas musicales no tienen y esto sí tiene. Entonces ya en la parte solamente gramatical, en la parte constructiva del asunto, algo le sucede a esta forma musical que otras formas musicales no tienen y es extraordinario. Y entonces se da algo que no se da con los rockeros, por ejemplo, que hay en Tlacotalpan, invitan a jazzistas. Yo que soy veracruzano, para las sesiones de Huapango invitan a jazzistas y los jazzistas invitan a tocadores de son para hacer cosas con ellos y ellos y unos a otros se dicen, es que eso el jazz es Huapango, sin que nadie los haya grillado, y los jazzistas dicen, es que eso que tocan en Tlacotalpan es jazz, el son huapanguero. Entonces es genial. En cambio nadie dice la salsa es jazz. Yo sí, yo digo la salsa es jazz también, cierto tipo de salsa, y le voy dando seguimiento a este tipo de grupos. Bueno, eso es acompañar, pero la básica forma de acompañar en el sentido de ingeniería en comunicación social es articulando, júntense, háblense, comuníquense, platíquense, emborráchense,
tómense un café, escúchense. Para la gente millennial no hace mucha falta, solitos ya se articulan, pero para otras generaciones más viejas, no hombre, es increíble que los jóvenes les han ido ganando espacios y los viejos tocan de vez en cuando y solo tocan entre viejos. No, vato, vente a palomear, vente al jam, es que hay puros chavos. Es que estupidez, precisamente por eso, güey, porque hay puros chavos. Tú que tienes 50 años, échate el jam con ellos. A ellos les va a encantar, a ti te va a encantar y todos nos vamos a beneficiar. Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos a nivel de acompañar y funciona. La cosa está funcionando. Tuvo el efecto de formar una asociación, JazzMex, que es la asociación más inclusiva de músicos en este momento, y que salvo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música, Benurrey y sus amigos, no hay nada de manera civil en términos de músicos que otra vez los jazzistas. Los rockeros no, esos cada maestrito tiene su librito y no se juntan ni se revuelven. Los jazzistas sí, y además se revuelven con todos los demás. Y servir es, yo tengo elementos, por ejemplo, oye Chucho, tú todo el tiempo estás promoviéndome y gratis, ¿no te gustaría ya hacerlo profesionalmente y que yo te pase una feria y que tú me hagas el booking y me hagas mi carpeta y todas estas cosas y hagas las presentaciones, hagas tus pinches notitas esas para tirar el choro de qué van a oír la gente? Todo el tiempo me la paso jodiendo a los vatos para decirles, platiquen de las rolas, platiquen. Nada más llegan y tocan como si fueran cuarteto de cuerdas de Bellas Artes y la gente les oye, platiquen sus rollos, preséntense, platiquen anécdotas, cuenten quiénes son, de dónde vienen. Que la gente cuando salga digan, mira, el pibe, se llama el pibe. Y fíjate que el vato, su papá es relojero, porque lo dijo en el momento de la anécdota. Entonces ya es personal. Pasas a formar parte de la vida de la gente, en lugar de decir nada más toca, que ni se acuerdan de quién eres a los 2 días de que te oyeron tocar. Entonces eso es servir, es ponerte a disposición con tus conocimientos de comunicación, de técnicos de comunicación, para que la gente se pueda articular. Bueno, hay más cosas de este asunto, pero con eso quiero terminar. Y entonces, servidos jóvenes. No sé si va a haber preguntas o ya me voy. ¿Va a haber preguntas esa onda? Bueno, me voy a quedar acá. Bueno, ya. Está mejor. Cuando hicimos el sound check en la mañana, ese micrófono es mejor que este. Sí, Muy bien, Buenos días, voy a permitirme tomar un segundito el micrófono, solamente para comentar que nos acompaña aquí en esta mañana el doctor Marcos Bassi, de la Universidad Municipal de San Cayetano do Sul. Lo tenemos aquí presente. Doctor, queremos como universidad sede de este segundo Simposio Internacional de Comunicación y Cultura, darle la bienvenida y agradecer pues su estancia de hoy y mañana, ¿verdad? Que tengo entendido, para que usted se integre con nosotros y podamos conversar más de cerca en los proyectos que tenemos entre su universidad y la nuestra. Muchas gracias. Bienvenido. Adelante. Bien, Chuchu, continuamos um pouquinho mais acá com algumas perguntas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você ter aceito fazer esta conferência, né, a convite de Carla, com minha indicação. Eu queria comentar à plateia que, quando ouvi Chuchu no GT do Alaí, que estávamos juntos no mesmo GT, Chuchu avançou bastante na questão de como os grupos de jazz se articulavam e tudo mais, né, naquela comunicação, naquela ponência. Então, creio que nós temos que
agendar uma segunda parte dessa sua conferência, porque hoje foi toda a parte, os fundamentos dessa ação, né? Como você pensa, como você organiza, como você se coloca para fazer essa ação, e essa segunda parte que eu vi no ALAIC, quem sabe, para a gente poder ver como isso é articulado com os grupos de jazz no México. Então, já ficamos aqui com a vontade da segunda parte da sua conferência. Então, agora, algumas perguntas. Nós não teremos muito tempo, teremos uns 10, 15 minutos para perguntas. Então, peço que sejam organizados para isso, para a gente não perder muito tempo da... Sí, bueno. Chucho, muchísimas felicitaciones por tu interesantísima presentación. Yo quisiera preguntarte si has reflexionado qué pasa con la música en nuestro cerebro durante la noche, si el cerebro produce o reproduce música. Yo tengo mis sospechas porque casi todos los días amanezco con una canción extraña, puede ser de Bronco, puede ser Parchís, puede ser algo más moderno, puede ser Metallica, pero casi todos los días amanece uno con una melodía en la cabeza. Tal vez sea como lo que se estuvo reproduciendo durante la noche mientras uno está durmiendo, ¿no? Entonces, ¿qué han explicado sobre eso? Fíjate que es interesante, solamente te doy un referente sobre esto. Toda la gente que trabaja con sueño, ya sea sueño en el sentido físico, el sueño es para como resetear el sistema nervioso, o sea, ¿por qué dormimos? Es el sueño como dormir, y luego el otro sueño en el sentido simbólico, psicoanalítico, y la música nunca aparece. Entonces eso me llama mucho la atención de lo sobrecargado que está en el rollo del relato y la narrativa, pero es muda. Todos los cuentos, es como toda la investigación sobre a lo Freud, lo importante que es para la de las redes neuronales, emocional, psíquico, el tema de la música. Pues nuevamente, muchas felicidades. Yo tengo una aclaración. Ahorita en la Ciudad de México lo que se está llevando a cabo es mucho el uso de la Big Band. O sea, tú vas a comer ahí al restaurante, bien tranquilo, chido, ¿eh? Te ponen música relajada que te incita a comer, digieres más a gusto. Pero le comentaba un chaval aquí, el que estaba al otro lado de mí, que depende la situación. Por ejemplo, si tú estás pues echándote unas cubas, ¿eh?, con tus amigos, ¿qué te pones a escuchar? Banda, mariachi, no sé, algo que te prenda, ¿verdad? En cambio, si estás trabajando, pone jazz, blues, no sé, trova, algún otro género tranquilo, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es más bien cómo ande tu cerebro, cómo andes sentimental y emocionalmente, ¿verdad? De lo que decía el compañero, el doctor Raimundo, las canciones o cuando amaneces pensando en alguna canción, es eso mismo, a lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo. O sea, todo el día traes esa canción, y pues reaccionas hasta que la escuchas y te tranquilizas, ¿verdad? Ese es mi punto de vista de lo que escuché y de lo que dijo el doctor Ray. Pero, y pues ya es todo, ¿eh? Y muchas felicidades, muy padre la presentación, tú a toda madre. Pues un comentario, ¿no? Podemos aprovechar para que otro hable, porque tenemos poco tiempo. Tiene que ver con la parte etnográfica. Ya hay una caracterización de lo que llamamos mapa situacional, de cuántas situaciones de tu vida, digamos, si tienes 100 situaciones en las que construyen tu vida cotidiana, la música tiene presencia en qué porcentaje de esas situaciones y de qué manera. Ahí es donde respondemos a eso que tú dices. Y existen los mapas. Sí. Buen día.
Voy a hablar em português despacito, sim. Nosso debate seria bastante longo, extenso, mas vou resumir 2 comentários. Uma que me impressiona bastante é o fato de um linguista de formação estar falando o tempo todo que a música prescinde a linguagem. Isso é impressionante e me agrada ouvir. Outra, como musicóloga, estudiosa de música e mídias, né? Também lembrar uma espécie de uma anedota que eu posso dizer que entre colegas meus, né? Que ao invés de pensar em musicoterapia, inventamos o contrário, que é o que mais há. Então, fundamos miticamente, como uma broma, uma brincadeira, a musicognosiopatia, que a partir de aprender, de escutar músicas, certas músicas, em vez de curar-nos, ficamos completamente doentes, molestos, né? E, por fim, comentário sobre o colega no início, das músicas que pegam na cabeça, e Oliver Sacks comentou bastante sobre isso. Existe até uma página, não sei como está em espanhol, mas o verme musical do dia, Musical Worms. Existe inclusive uma página que diariamente alimenta novos repertórios. Então, são alguns pontos que eu considero importantes, derivados da sua apresentação, que poderiam ser discutidos posteriormente os colegas, porque concordo plenamente que a música prescinde, é a linguagem mais presente na comunicação, mas a que é deixada por último e relegada. Então, muito obrigada. Sí, en todo lo que trabajamos de ingeniería, en el programa general de trabajo, la sistematización de experiencias es el punto de partida. Es no inventar el agua tibia y el hilo negro, sino ¿qué hay? ¿Quién lo ha pensado antes? ¿Quién lo ha observado? ¿Qué ha sucedido? ¿En dónde ha sucedido? ¿Qué experiencias hay a propósito? Y esa chamba nunca termina. Todo el tiempo el trabajo como de sistema de información, de base de datos, es permanente. Eso ya nada más empieza, pero nunca acaba. Y al otro rollo es cómo lo vas sistematizando, lo vas etiquetando, lo vas ordenando, no sé qué, pero eso, la recogida de información de lo que tenga que ver con tu guía de preguntas, eso no acaba nunca. Entonces, eso solo la presentación de experiencias sobre diferentes ejes es amplísimo. Acá en el texto, no en la presentación, sino en el texto, hay 2 escenarios para jugar de manera didáctica, en donde en un escenario de eso que decía yo, tus 100 situaciones de tu vida, donde hay muy poca música. O sea, ¿qué tipo de vida es la vida donde hay muy poca música? Y en el otro escenario hay 100 de tus 100 situaciones, casi en todas tienes música. O sea, ¿qué tipo de vida individual y social y colectiva es esta? Como para, con este contraste de imágenes, la gente diga, a ver, ¿es importante? ¿No es importante? ¿Afecta? ¿Mejora? ¿Distrae? ¿Estorba? ¿Debería estar en la política pública? ¿Tiene que ver con tradición? ¿Es un rollo de industria cultural? ¿Cómo está todo este cuento? Y entonces eso como para dar un marco a lo que tú acabas de decir, sí, de experiencias no nos la acabamos, hay un montón y hay unas muy bonitas en diferentes sentidos. Sí. ¿Quién más? Ahí atrás había un compa, creo. Sí, nada más mis felicitaciones, Chucho, señor Galindo. Excelente conferencia. Me pasa a mí, porque mencionó el campo de lingüística un poco. ¿A qué se deberá? Bueno, escribo en lengua, trato de a escribir poemas en lengua, pero cuando estoy escribiendo en lengua indígena náhuatl, para ser más específico, tengo que estar escuchando jimi, sí,
siento esa inspiración, no entiendo a lo mejor mucho, pero estoy escuchando inglés, entiendo, no mucho entiendo, pero estoy escribiendo en lengua indígena. ¿A qué se deberá? Nada más sería mi pregunta. Pues qué interesante, realmente me llama la atención. Lo primero que se me ocurrió mientras te escuchaba es, hay una línea de análisis que a mí me gusta mucho, que es con la que estoy trabajando básicamente con músicos, pero la podemos aplicar a cualquier tipo de actor social en su experiencia con la música. Le llamo yo la música con raíz. Es una especie como de troquelado. ¿Se acuerdan aquella imagen de Lawrence? Del troquelado que si el patito sale, lo primero que ves es su mamá. O sea, si lo primero que ves a Lawrence, a partir de ahí lo va a seguir como a mamá pata. Entonces, a esa cosa más o menos se llamaba troquelado. Entonces, con la música pasa una cosa parecida. Esa es la música de raíz. Tú puedes escuchar mucha música en toda tu vida y nunca tener la experiencia de música de raíz. ¿Cuál es la experiencia de música de raíz? La que te ancla cierta vivencia emocional que es muy fuerte y a la cual quieres recurrir una y otra vez cuando te haga falta o aparece aunque tú no lo quieras. Esa es la música con raíz. Y esa música con raíz no la escoges. Entonces, pues hablando con los músicos de jazz, dice, es que con mi música, a la hora de platicar con ellos, tu música de raíz, le digo a un músico, es los chachachás que oías de chico que le gustaban a tu mamá. Toda la razón por la cual te hiciste músico, lo que te motivó, la alegría, lo que te conectó con la música, fueron los chachachás. Pues estás haciendo jazz, pues, ¿qué chingados tiene que ver el rollo del chachachá con el rollo del jazz? Entonces el músico dice, se confunde, pues sí, porque hay otros músicos donde esa raíz, voy a poner el mismo ejemplo, otro músico para el cual el chachachá de sus mamás también eran importantes, y cuando se hace músico de jazz, siendo músico de jazz, le sale el chachachá. Entonces no es que esté intelectualmente haciendo una fusión entre el jazz neoyorquino y el chachachá, sino que está aprendiendo, se está desarrollando profesionalmente como jazzista, pero le sale el cha-cha-cha porque esa es en realidad la música para él. Lo que lo prende, lo que le da gusto, lo que le hace sentir es la música. En la generación millennials, por ejemplo, el rollo del rock y del techno es lo que he encontrado más como música de raíz. Y una cosa interesante respecto a esa generación millennials es que la música que están haciendo, a todas les está saliendo la raíz. Entonces están haciendo experimentos y propuestas porque están hablando con ellos mismos, con su música de raíz. Y una vez que hablan con ellos mismos en el sentido de emocionalmente lo que los conectó con la música, entonces empiezan a averiguar, ¿y eso de dónde viene? Yo lo oí porque lo oí de adolescente y ahí me conecté con la música oyendo esos rollos de techno. Pero no soy un experto en historia del techno, ni formas de técnico, ni estudio, nada. Entonces ya viejo, ya grande, voy a mi raíz y la exploro en sus genealogías y en sus cuentos y en sus cosas. Y cuando proponen rollos les digo, pues es que tú estás de París, Londres y Nueva York, mano. Casi tocas en la cochera de tu casa con tus amigos, pero lo que estás haciendo de música, por ejemplo, la propuesta de lo del pibe, acá en Colima, esto está para que lo oyeran en cualquier parte del mundo y va a tener valor para un montón de gente, por esto que estoy comentando ya del raíz. Entonces esto que tú me comentas quizás tenga que ver con que cuando tú oíste ABBA, la parte melódica, lo que tú quieras, ahí no hay bueno, malo, regular, es tu raíz. ¿Te gusta? Y entonces cuando tú quieres asociar elementos que te relajan, que te ponen en un trance como de estar a gusto, contento, pues oyes ABBA, pues qué chingados, oye ABBA, no faltaba más. ¿Qué más? Buenos días, felicitarte por la conferencia. Hay dos comentarios nada más, una es sobre el silencio y la otra es sobre el olvido. Sobre el silencio, comentarte que hay personas que el influjo de la música es tan poderoso que si escuchamos música mientras estudiamos ya valió madres porque ya no puedes estudiar. O sea, realmente habemos personas que necesitamos el silencio porque la música es tan envolvente, tan fascinante que
te atrapa y te perdiste. Al menos es mi caso y sé de estudiantes también. Y sobre el olvido, preguntarte, ¿tú crees que un país como México, con los desaparecidos y los muertos, el olvido sea un camino, o sea, terapéutico en el aspecto como lo manejaste en una cuestión personal? Gracias. El tema del silencio en sí mismo es un tema complicado, porque no hay música sin silencio, ¿no? Pues es una vibración sonora y tiempo, eso es la música. Entonces lo que hace que tú puedas percibir en forma discreta, o sea, separada, uno de estos elementos, que es la figura de acorde, compás, de otro, es silencio. Entonces hay el tiempo, que es el centro, el tiempo en el sentido de lo que tenemos por tiempo, es el centro del fenómeno musical y de la vida, el ritmo, tiene que ver con silencio y acontecimiento. Entonces eso es muy interesante y daría para una reflexión larga. Sobre la segunda parte, una de las cosas peores que te pueden pasar a nivel individual en este momento es que tengas saturado tu disco duro de memoria. No hay más, ya no hay espacio. Entonces, donde ya, aunque quieras, ya no aprendes más cosas. Esto que acabo de nombrar es un poquito la figura del concepto de cultura tradicional. El concepto de cultura tradicional es esto y no hay más. Está cerrado, está fechado, está limitado, no hay más. A diferencia de un sistema abierto que pierde información y adquiere información y se reconfigura. Este elemento es interesante respecto al rollo del olvido y el recuerdo. Hay un libro de poemas de uno de mis poetas favoritos brasileño, que se llama Lembrar para Esquecer, que es un juego inverso. Dice, hay que recordar para olvidar, en lugar de hay que olvidar para recordar. O cómo está esa cosa de recordar y olvidar, en qué sentido van juntos. Cuando trabajé con historias de vida, una cosa que descubrí fue lo siguiente, que fue lo que hizo un cambio para mí para siempre como investigador y como gente de historia oral. Cuando el proceso de reconstrucción de la memoria de la gente sobre su vida se alargaba en el tiempo, es decir, si yo tenía el registro de la vida de una persona en una sesión, un día, una tarde, lo que sea, era una cosa. Pero si eso lo hacía, que me sucedió como el burro que tocó la flauta, después ya lo hice sistemáticamente cuando me di cuenta que pasaba eso. Pero si por razones de accidente, de viajes, de interrupciones, de limitaciones de tiempo, la sesión de recordar la historia, por ejemplo, se alargaba a 2 semanas, sucedían cosas como esta, todo lo iba grabando. Entonces a las 2 semanas me decía, y es que como te había dicho, en aquel entonces tal cosa, y yo le decía, no, pero no fue eso lo que me dijiste. No, ¿cómo chingados? No, sí te lo dije. Óyelo, le ponía la grabación y se oía a sí mismo en una versión diferente de lo que había pasado 2 semanas después. El sordo no oye, pero compone. A propósito del olvidar y recordar. Entonces decía, no puede ser, porque hoy recuerdo aquello de esta manera y no es posible que hace 2 semanas lo recordara de otra manera. Es que así sucede con la memoria y la imaginación retrospectiva, que uno va inventando cosas y va reconstruyendo, y la persona que es ahora reordena el asunto. Esa cosa me parece fascinante, me encanta. Entonces, relacionado con el tema que tú dices de las cosas que están pasando, como tú dices, lo vamos a olvidar, no hay remedio. Al menos que lo blindemos. Como decía ayer Gilberto, el 2 de octubre no se olvida. Al menos que nos dediquemos de que no lo vamos a olvidar, pero si no nos aventamos esa necedad, lo vamos a olvidar, porque la vida va a ir a otro lado
y al rato lo vamos a reconstruir, lo vamos a reconfigurar, vamos a hacer otra versión y de pronto puede desaparecer por completo. Ahí les va esta, Colimotas. Esta es de mis anécdotas favoritas, Colimotas, respecto a memoria y olvido. ¿Saben ustedes, Colimotas, que esta ciudad en la época colonial básicamente fue una ciudad de negros? Sí, aunque usted no lo crea. Increíble. Fue una ciudad de negros. Y que en los análisis de sangre de todos los güeros, shondúes y la mano del muerto, más del 95% de la sangre que hay ahorita en esta ciudad tiene presencia de sangre de negros. Pero ya se nos olvidó, cabrón. ¿Por qué lo borramos? ¿Por qué blanqueamos a la ciudad? Si resulta que todos somos negros y no es consigna política, es un rollo biológico. El olvido es maravilloso. Nada más dale su oportunidad y te transforma por completo. Hola, bueno, pues felicitarte y bueno, como estudiante de publicidad me gustaría conocer tu opinión acerca del efecto que causa la música de un audiovisual en las personas. ¿Cómo? No te vi. El efecto que causa la música de un audiovisual en las personas. ¿Qué tan importante es? Decía yo que en una de las figuras ya de los ejes de articulación de la música, el primero es que fija. Entonces, como perros de Pavlov, si cierto fenómeno, es que es una cosa hermosa, si ciertas figuras armónicas melódicas están asociadas a cierto tipo de situaciones emocionales, genealógicamente, generacionalmente, es tu pasado, lo que sea eso, tus padres, tus abuelos, tú heredas ese asunto. Y después tú vuelves a escuchar algo parecido, automáticamente lo primero que va a asociar en ti es esa genealogía a la cual tú estás articulado. Y sucede eso y los olores, es de lo que tenemos más fuerte respecto a estas reacciones. En la presentación hoy en la mañana iba a hacer una cita de los científicos cognitivos chilenos, Varela y Maturana, que se me olvidó y ahorita aprovecho para recordarla cuando me lo estás contando. Dicen los científicos cognitivos de que la figura básica de articulación ecológica del humano es la emoción. La razón es un tipo de emocionalidad. Imagínate contra el cuento que tenemos occidental europeo de separar acción y emoción como si fueran dos cosas diferentes. No, cognitivamente, o sea, biológico, cognitivamente, la razón es un tipo de emoción. O sea, la forma básica de relación de individuos, especies, grupos, colectividades con su entorno y entre sí son diferentes rollos de emocionalidad. Entonces viene el asunto. Históricamente, para ya empezar a usar este lenguaje, históricamente la música ha sido una fijadora, una articuladora estable de cierto tipo de situaciones, vía cierta forma melódica, musical o lírica, absolutamente, eso lo sabemos todos. Tenemos canciones que son parte del repertorio para esto, aquello y aquello más allá. Entonces, ¿qué diría yo? La relación que hay entre música y emoción, ¿de qué tipo es? Es absolutamente la misma cosa. Es absolutamente la misma cosa. ¿Por qué es importante la música en nuestra vida? Por la emocionalidad, pero entendida desde el punto de vista cognitivo. La emocionalidad como la manera que tenemos de relacionar nuestra percepción, nuestra memoria y nuestra imaginación con nuestro entorno, de manera individual, grupal o colectiva. Bueno, si todo eso es emocionalidad, entonces la música está absolutamente relacionada por eso y la necesitamos para reforzar, para recordar, para olvidar, para transformar, para modificar. La música siempre está ahí. ¿Para qué la usamos más? Para fijar. Pero la música también nos podría ayudar a olvidar, también, pero para eso lo usamos menos.
todos los borrachales aquí presentes, como ustedes comprenderán, saben a lo que me refiero. Temos que terminar por causa do horário, que já passamos muito tempo, e temos a próxima sessão às 11h30. Proporia que, além dos aplausos, aqueles que poderiam cantar também. Agradeço ao Chucho essa oportunidade de conversarmos sobre isso e seguimos aí para o nosso dia de trabalho. Querem cantar? Então, cantem para o... Que podemos sabernos todos. ¿Qué quieren cantar? ¿Qué canción nos sabremos todos? Ah, está. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.